Imagínate esto. Son las 11 de la noche, estás frente a un banco de preguntas, llevas 2 horas, pero si eres honesto, estudiaste una. La otra fue el celular, un reel, un mensaje que contestaste, otro reel, 5 minutos y vuelvo. Y cuando volviste ya no te acordabas ni en qué pregunta estabas. Pero no era distracción, era ansiedad. Porque no es que no te importe, te importa demasiado, pero no sabes cómo sentarte y que el tiempo rinda. Porque sabes lo mucho que está en juego en este examen. Y ahí aparece lo peor, la culpa. Entiendes que perdiste el tiempo, pero no encuentras cómo dejar de perderlo. Y ahí aparece el miedo. Miedo a no lograrlo, miedo a no saber lo suficiente. Vuelves al celular para buscar métodos de estudio, videos, cualquier cosa que te haga sentir que recuperas el control. No estás cansado de estudiar, sino de pelear contigo mismo. Si eso te suena, este episodio es para ti. Porque hoy vamos a hablar de 3 cosas. ¿Por qué estudiar muchas horas no siempre te sirve? ¿Cuándo realmente deberías empezar a prepararte y qué cambia cuando dejas de estudiar por ansiedad y empiezas a estudiar con método? Y hoy traje a alguien que estuvo exactamente ahí, que pasó por esto, que resolvió y que hoy ayuda a cientos de estudiantes a hacer lo mismo. Soy Gustavo de Faz, cofundador de Medna, urólogo en formación y médico emprendedor, y esto es Medna Sin Filtro. Hola, hola con todos. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Mi nombre es Michelle Revelo y estaré como siempre acompañando a todos ustedes en este podcast. Hoy tenemos a Darío. Darío es médico graduado de la Universidad Central, parte central del equipo de Medna, fue presidente de AEMPI, coordinador de docencia de un hospital, teniendo contacto directo con internos y estudiantes de medicina en preparación. Por eso es tan importante tenerlo hoy aquí. Darío, bienvenido. Con todo, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Michelle, por tenerme aquí. Es un gusto siempre estar en Medna. Creo que es parte de nuestra vida por siempre. Me parece que es un tema súper interesante y algo que vamos a sacar bastante hoy. Bueno, para darles un poquito de contexto a todos, vamos a contar que Darío es parte de Medna más o menos desde un poquito antes que empiece el internado. Y bueno, tiene una larga historia ya este momento. ¿Cuánto tiempo vas de graduado, Darí? Vamos 3 años de que voy de graduar. Sí, sí, sí. Y un año antes, 4 en Medna, porque es antes del internado, no, 4 o 5. Perfecto. Es decir, tenemos la experiencia viva de todo esto que se vive en el internado, en la rural y demás. Así también, Darío fue director de docencia, como ya nombraron, así que tuvo mucho contacto con estudiantes y sobre todo dentro de la parte de Medna maneja la conexión con ellos también. Así que hoy nos va a poder contar un poco de todo lo que siente un estudiante. Pero quiero comenzar, Darío, por que tú me comentes un poco, ¿qué se siente los meses antes, los días antes de dar un examen? No me refiero a lo que estudias, me refiero a qué sensación tienes antes de dar un examen. Yo siempre estoy con internos y les voy diciendo que el dar el examen es más la capacidad de tus sentimientos y cómo los manejas que en realidad el conocimiento. Los meses antes del examen, los días antes del examen, siempre hay este juego mental que te puede ir ganando. Se siente estrés, sientes miedo, eso es algo que se explica siempre que tenemos miedo, pero por eso Medna es tan importante para nosotros, porque aprendimos que el miedo se usa como un combustible, más no como para poder quedarte quieto. ¿Y en algún momento piensas o pensaste, bueno, no voy a poder, qué pesa más en sí? Igual, El, momento, antes de continuar, yo quiero saber cómo fue tu experiencia antes de dar el examen. bueno, Bien. no, la verdad es que, a ver, cada uno lo sobrelleva de manera diferente. La verdad es que yo, en el momento que voy a dar un examen, me vuelvo un ermitaño completo, me cierro a toda la sociedad, me encierro el tiempo que sea necesario, dependiendo la valía del examen, ¿no? Bueno, para el examen de residencias, por ejemplo, me encerré 2 meses, no salía absolutamente a nada más que para 2 cosas, que eran ir a entrenar 1 hora por semana, no, perdón, 1 hora por día y comprar las cosas para comer. De ahí no hablaba absolutamente con nadie ni tenía comunicación con nadie. Es mi método. No les funciona a muchos y obviamente eso tiene mucho atrás, es decir, tienes que tener mucha preparación previa porque no es que puedes hacerlo de un día a la mañana, de un día a la otra mañana, es decir, es algo que viene con tiempo para mí, pero me parece que está bueno como que hablarlo porque van a haber muchas formas de estudiar. Igual es interesantísimo porque
nos están escuchando muchos estudiantes de ciencias de la salud en general y me parece que se unen a Medna Sin Filtros porque buscan esa receta secreta que les valió a ustedes, que les valió quizá a otros médicos. Y yo creo que algo sin pertenecer al mundo de la medicina, que creo que es lo que más admiro de los médicos es la disciplina que tienen, porque antes que entrenarse, profesionalmente se entrenan con esto, con los tiempos, con las rutinas, con el madrugar a las 5 de la mañana, el deporte. Y esto es un poco de lo que vamos a ir hablando a lo largo de todo el podcast, viendo cómo Darío también la lleva con los estudiantes que están allá. Así que, ¿qué más tenemos? Pero es que te decía, ¿qué pesa más antes de dar el examen? El examen en sí, la presión de la familia, el miedo a quedarse atrás, la comparación con los compañeros, porque a veces es como que, bueno, estoy muy arriba, estoy más arriba que ellos, a veces es estoy mucho más abajo que ellos. No sé si esto vaya a funcionar y hay exámenes que son pass or fail y otros exámenes que son de competencia. Así que, ¿qué pesa más antes de un examen? Justo, a mí me parece que para todo el mundo pesa muchísimo este miedo del no voy a poder. O sea, incluso la gente que estudia y tiene sus hábitos, tiene el sentimiento, el pensamiento intrusivo de que no voy a poder. Creo que depende de cada uno. Sin embargo, pesa más que todos los miedos la disciplina, el método y el hábito. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente lo que nosotros les explicamos. No se trata solamente de tu capacidad mental, se trata de cómo manejas las cosas y el tener un método de cómo hacer las cosas. Creo que es algo muy importante, algo que dijo Gustavo y también que dijo Michelle, esto de la disciplina, de parte de todo lo que hemos ido logrando y lo que hemos formando con Etna y lo que vamos formando con todos los estudiantes de medicina, se trata de esto, del saber balancear con disciplina cómo hacer las cosas sin desgastarte, porque tenemos unas altas tasas de burnout, creo que en todo el mundo, dentro del punto de vista de ciencias de la salud, ¿no? Sí, y esa es una pregunta que creo que la verdad es que no la hago porque ninguno vamos a poder responder porque hasta dónde llegas, ¿no? ¿Hasta dónde llegas? ¿Dónde cortas para decir, bueno, esto ya me está haciendo daño? Es algo que, no sé, si es que alguno nos puede responder, Mishu, en comentarios o algo así, o tiene la receta secreta, la verdad es que hasta ahora no la hemos descubierto acá. ¿Qué piensas? Yo creo que la mayoría hemos estos días activado la cajita de preguntas y la mayoría nos dice justamente este cansancio mental que tienen, la frustración, vienen preparándose con nosotros, pero nunca sienten que es suficiente. Me parece que es parte del estudiante, no solo si de medicina, siempre que te enfrentas a un desafío, viene esta constante repregunta con uno mismo, ¿es verdad mi momento? ¿Lo lograré? ¿Tú cuando dijiste podré, no podré? ¿Cuándo fue cuando diste el CASES, ahora que diste la residencia, capaz, este hecho de no voy a poder se hizo más latente en alguno u otro examen? Yo soy una persona un poco rara en ese punto. Yo dedico un tiempo de mis exámenes mientras los respondo a hacer una, una métrica, por así decirlo, y saber qué tan seguro estoy de una respuesta. Así que mido más o menos si es que estoy 100% seguro, 50% seguro y 0,25 seguro, algo así. Y les doy un puntaje y con eso me siento más tranquilo, como que al salir digo, y bueno, voy a tener más o menos esto en el examen. Entonces, no sé cómo tú lo lleves, Dari. Sí, o sea, eso es súper importante. Cada uno tiene su técnica de cómo calificarse en su propio examen, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago es la revisión. Cuando tenemos chance de hacer una segunda revisión, voy anotándome puntitos. En base a los puntitos son aquellos que son seguros, las rayas son las que estoy medio seguro y se me va un poco la ansiedad en realidad al final del examen, porque como decía, es que es importante entender que todos tenemos este miedo, no es algo especial la gente que sabe dar exámenes, más el hecho del método que otra cosa. Todos somos humanos y todos tenemos las mismas emociones, el chiste es controlarlas. Sabes que después de salir de un examen, yo jamás en la vida vuelvo a ver una sola pregunta de ese examen. O sea, me olvido, sigo con mi vida, me voy. No sé, yo sí, obvio, me quedo charlando con los demás y todo. ¿Nos diferenciaremos en eso las chicas y los chicos? ¿Nos estaría bueno abrir un debate, a ver quiénes se quedan debatiendo en lo que respondieron o no? ¿Tú cómo ves eso con tus chicos allá en Ecuador?
Con los chicos siempre es interesante y es full divertido la parte de docencia, el hecho de que, como posgradistas, como internos y como estudiantes de medicina, todos son diferentes y todos van al mismo camino. O sea, es muy chistoso ver cómo en unos se van y se aíslan, otros, se sientan y se desesperan, otros, en cambio, están tan felices que quieren irse de fiesta y otros están discutiendo las preguntas. ¿Y tú cuál eras? Eso yo era Él era el del postfármaco. igual que Gustavo, yo me iba del comercio y no veía ni una pregunta porque tenía que ir a hacer la fiesta para irnos de fiesta todos. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Se activará una fiesta después de este podcast? Lo averiguaremos. Bueno, tengo un dato, chicos, justamente hablando del burnout, hablando también de este cansancio y de esta sensación de nunca estar lista. Y es que del otro lado del charco, en Irlanda, se hace un estudio, ¿no? Justamente con estudiantes de medicina y encuentran que 5 de cada 10 estudiantes acumulan mucha cantidad de estudio para las últimas semanas antes de dar el examen, y esta acción de dejar todo al último se asocia con un menor rendimiento frente a quienes estudian de forma constante y con una metodología, que es más o menos lo que hacemos en Medna. Ahora, Darío, te quería preguntar, porque tú manejas esta parte de docencia, ¿no? Teniendo ya contacto directo con los estudiantes, los internos, ¿cuál crees que es el error más común? El error más común siempre es sobreesforzarse. ¿Y por qué le digo esto? Porque te quemas. O sea, es justo lo que dice el estudio y creo que no es el único estudio. Yo he leído algunos de Irlanda, de los países nórdicos también, en el que se ven las deficiencias de los estudiantes sin dormir los días previos al examen porque tienen ansiedad de esto y tienen muchísimo contenido. Simplemente no te preparas. Tu cerebro no está listo para tener el conocimiento y la forma de poder dar el examen. Además, siempre el examen es mente y conocimiento con sentimientos, ¿no? O sea, en realidad, pesa muchísimo más cómo te aproximas al examen que el hecho de que hayas estudiado toda la medicina, porque siempre es imposible estudiar toda la medicina y la mayoría de exámenes, STEP, el AMC, el de residencias, el de España, el MIR y incluso el CASES, se trata de eso, ¿no? O sea, te toman toda la medicina. Déjenme hacer un puntito aquí porque los siguientes podcasts van de eso, ¿eh? ¿Qué hacemos después de terminar la carrera? Es una pregunta que todos nos hemos parado a hacer, así que eso va después, así que quédense atentos del podcast. Y sobre lo que dijo Daria ahorita, me acordé de una frase que decían siempre, ¿no? Y que no estoy tan de acuerdo. Y decían siempre, mejor burro bien dormido que genio amanecido. Pero no estoy de acuerdo porque ni burro ni amanecido, ¿eh? Hay que prepararse con tiempo y eso es lo más importante. Así que bueno, Sí, sí, sí. Esa frase que dices enseguida me hace pensar cuántas horas dedican a dormir cuando están a punto de dar un examen, cuántas horas estudian más o menos, pregunta para Gustavo y Darío, ¿no? Si es que alguien nos está escuchando que capaz está, obviamente me van a decir, bueno, sí, dependiendo cada caso, ustedes. ¿Cuánto duermen? ¿Cuántas horas estudian? ¿Cuántas horas también salen a hacer ocio porque es importante para despejar la mente? Así la persona que nos está escuchando se puede un poco dirigir con todo esto. Empezamos Gustavo y luego le escuchamos a Darío. Yo ahora, bueno, mi contexto es distinto al que tenía hace un año y hace 2 años y hace 3 años, ¿no? Hoy en día, en un tercer año de residencia, la verdad es que tengo un poquito más de tiempo, por así decirlo, puedo dormir un poco más, puedo tener un poco más de tranquilidad al dejar las ¿Cuánto? guardias activas, y, un poquito. Así que 2 horas. definitivamente intento dividir mi día en 24 horas de intentar hacer 8 de descanso, 8 de trabajo, y 8 de productividad para ti mismo. Es decir, productividad para ti mismo puede significar muchas cosas, ¿no? Ir al gimnasio, leer un libro, no sé,
Depende de lo que hagas. ¿Qué haces en tu tiempo libre para nutrirte a ti mismo, por ejemplo? Estoy a punto de hacer una dinámica para la próxima. Yo quiero saber desde la próxima a quien invitemos cuántas horas en pantalla tienen, porque sí, muy productivos, pero cuántas horas scrolleando. Y hablemos también, que es parte muy importante a la hora de estudiar, que cuántas horas la gente pierde en pantalla. Así que dato para hacer, para eso me tienen a mí, para hacer estos análisis sociales con estos genios de la medicina, así que veamos Darío cuántas horas al día o cómo divide sus 24 horas, ¿no? Bien, o sea, básicamente yo soy el guardia, ¿no? A mí me encanta hacer guardias, más que nada porque te da el tiempo para poder organizarte, que son seguidos, pero tengo un horario específico. Yo me despierto todos los días a las 5:30 de la mañana y me duermo a las 10. O sea, son 7 horas y media que son religiosas del dormir, porque es súper simple, si no duermes no aprendes. Inclusive en la guardia. Y no, no, mira, para nada, va. En la guardia siempre es al menos unas 2 horas, ¿no? O unas power naps de 15 minutos cada hora en la madrugada funcionan de maravilla. Pero es importante entender que te tienes que descansar los días que tienes tiempo, ¿no? O sea, en realidad, yo soy de la filosofía básica de que si es que tienes tiempo para ti, el mejor tiempo que puedes invertir es el tiempo que haces en ti y eso tiene que ver con dormir. No podrías estar joven y bello si no duermes. Bueno, muy jóvenes y muy bellos, dejémosles a la audiencia, ¿no? Eso primer punto. Y segundo, me parece temón el de que nos dé la gente tips y que ustedes nos den tips para las guardias. O sea, guardémonos ese capítulo para más adelante, no se vayan y no se pierdan. Entonces, definitivamente, si no se trata de la cantidad de horas eh, que uno dedica a las cosas en sí, en síntesis, lo que quiero preguntar es, eh, ¿cuántas horas entonces debe uno estudiar para prepararse para un examen? ¿Es lo mismo estudiar 4 horas? ¿Es lo mismo estudiar 8 horas? ¿Es lo mismo estudiar 12 horas? Y añado algo, ¿basta con las horas o se necesita algo más? Ahí sí, la pelotita entera al Darío porque él es el de docencia. Es una pregunta tan buena en realidad. O sea, todo el mundo pregunta, ¿y cómo estudias? ¿Y cuánto estudias? Y todo el mundo piensa que estás encerrado todo el tiempo. O sea, no todo el tiempo, pero tienes que tener hábitos. No significa la cantidad de horas que sean 6 horas suficiente todos los días por 6 meses para poder pasar un examen. Porque simplemente puedes estar estudiando mal y el día que estés en el examen no te sirve para nada. En cambio, justo lo que dice Michelle, ¿qué separa? ¿Qué hace que en realidad apruebes? ¿Qué necesitas para poder aprobar un examen? Es disciplina, lo que iniciamos desde el inicio. Además de que tampoco vas a decir que estudias 15 minutos todos los días, ¿no? Una hora, un tiempo razonable para poder estudiar, pero más que eso, necesitas el entender. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos con Medna, que tú te entiendas, entender cómo estudias, qué te sirve para ti y cómo eres tú enfrente de los exámenes. El ponerte en un entorno que te va a presionar y te acostumbras. Eres una nueva versión de ti después de que te presionas. Y esa versión va a estar lista para los exámenes. Y va a estar lista para Entonces, entonces, si no se trata de la cantidad de horas, ¿qué dirías puntualmente qué es lo que separa a quien aprueba del que no? Yo voy a decir algo acá, porque aprovechando, yo me encargo de responder los mensajes, ¿no? De la gente que deja en el Instagram, así que seguramente si es que me están oyendo también hemos conversado, doy rostro. La gente dice que le va muy bien los calendarios que nosotros les damos, porque nosotros, para que se preparen para el CASES, les damos un calendario para que la gente ya no piense qué estudiar el día de mañana. O sea, ya saben que tienen que estudiar y lo tienen que cumplir. Entonces van tachando básicamente los temas y eso me han dicho que les ayuda un montón porque donde más pierden tiempo es estructurando ese calendario y la angustia de saber si alcanzarán o no a los temas. Nosotros ya se los damos, es parte de nuestra metodología, funciona, entonces ahí sí ya dejo el resto a que diga el director de docencia, pero el calendario me parece que es una genialidad. Sí, sabes que antes de darle la palabra totalmente a Darío,
Me gustaría agregar que, bueno, ahora la verdad es que la inteligencia artificial te lo puede hacer fácil, pero quisiera agregar que en realidad, aparte de eso, Medna te ayuda a tener algo de seguimiento, es decir, te va adaptando. Por ahí, a ver, uno en una guardia de 24 horas no va a poder estudiar lo que le toque en el día. Entonces va a tener que moverlo a mañana y uno puede tranquilamente en la aplicación de Medna agarrar y moverlo al otro día. Así que está súper bueno. Y aparte, algo que no te va a dar ninguna inteligencia artificial es el know-how, es decir, el cómo hacer las cosas. Y nosotros vamos haciendo 5 años, cierto, de nuevo, felices 5 años, Medna. Vamos 5 años haciendo esto y desarrollando aptitudes para hacer estadística. En realidad lo que nosotros hacemos es estadística para saber qué es lo más tomado. Así que todo el calendario que hacemos no es simplemente porque, bueno, vamos a meterte toda la medicina en este punto, sino para sacar conocimiento subyacente, estudiar las cosas más importantes y direccionar hacia el examen que vas a dar. Así que Y el Darío se quedó así con, ajá, ¿cuál era mi pregunta? Sí. No, no, sí, la tengo, la tengo. Y justo lo que yo quería responder es ciencia, o sea, todo esto es ciencia. El método de Merna está hecho en base en ciencia y es lo que nos gusta, justo lo que decía Gustavo, a mí me encanta la estadística y es importante entender, y eso les paso a todo el mundo que me pregunta, ¿qué te sirve? ¿Qué no te sirve? Y todo lo demás. Es súper simple. Con Merna nosotros decimos de seguimiento 5 años y hacemos una predicción de en realidad qué es lo que más se toma. Es necesario estudiar eso. Es imposible estudiarse toda la medicina, primero. Y segundo, el uso de la IA generacional es súper importante tomarlo en cuenta aquí, porque recuerden que está entrenándose. Justo lo que dijo Gustavo, está entrenándose. Nosotros le estamos enseñando el know-how. Ellos no pueden enseñarnos el know-how. Entonces es importante el saber que ya pasamos por ese camino y la mayoría de personas pasa por ese camino y tienes que estar listo a través de esto. Y además de la parte de que era ciencia, es neurociencia. Si es que te dan un calendario que está bien hecho y con los temas específicos, tu cerebro se relaja, tienes más espacio, neuroplasticidad para que tu cerebro se acostumbre a manejar eso. sabes que Y aparte la cantidad de alucinaciones que tiene la IA, de verdad, con Cami estábamos probando el otro día sobre hacer preguntas y todas estas cosas, es increíble la cantidad de alucinaciones que tiene todas las IAs, inclusive, vamos a decirlo, inclusive OpenEvidence alucinaba muchísimo con las respuestas específicas, porque hay cosas que tienes que adaptarla a tu contexto, o sea, hay cosas increíblemente específicas que tienes que también pensarlas desde el punto de vista humano y no solo tomar una guía específica. Así que cuidado con las alucinaciones en ese lado, ¿no? Porque va a haber Pero muchas ¿saben cosas. quién también alucina? Y de nuevo, traigo mensajes de la gente, ¿no? Llegan asustados 2 meses antes de dar el examen y dicen, siento que compré algo que solo me ofrecía simulacros y no me está sirviendo. ¿Por qué? Justamente lo que hablaba Darío, lo que hablaba Gustavo, si es que no tenemos una calendarización, el hecho de solo hacer simulacros no me permite relajarme con saber si ya cubrí todos los temas o no. Entonces, no es una cosa de economizar o no es una cosa de buscar un recurso suelto y otro. Acá tenemos todos y 5 años llevando con evidencia para que ustedes se relajen y den un buen examen, no solo para que metan una herramienta que les dé las respuestas mágicas de último minuto. Me parece interesante meter esto porque hay muchos chicos asustados que llegan a decirnos, miren, me preparé como en otro lado y no me siento tranquilo. Eso no pasa con Medna. Generalmente se van muy tranquilos. Eso nos pasa un montón en el último mes, ¿no? Hay gente que en el último mes nos escribe y, bueno, se intenta, pero la verdad es que hay que dedicarle un montón de tiempo en ese último mes, así que la verdad es que tendría una pregunta para Darío. Cuando das el CASED estás más o menos a un mes de terminar el internado. ¿Y cuándo ves tú el momento específico en el cual comenzar a prepararte? ¿Qué diferencia ves en un estudiante que llega con una base construida durante el internado y el que recién empieza desde cero cuando ya terminó la fiesta de graduación, básicamente? es súper importante esto que dices igual, Gustavo. O sea,
han sido, pero golpes específicos a los temas necesarios. ¿Qué es lo que te diferencia como estudiante? ¿Qué es lo que te diferencia como médico, no? Eso se nota de lejos en realidad la curiosidad y la forma de estudiar y hacer las cosas. Porque hay gente que se sabe de memoria y no lo razona. Y eso es algo que tenemos como un problema general en toda la medicina, ¿no? Sin embargo, es importante esto. O sea, la gente, al menos para dar un examen, se suele demorar 4 o 6 meses de un estudio organizado con método y todo lo demás. 2 meses, por eso nosotros somos adaptables de por sí, o sea, en realidad es diferente el querer ser solamente aquel que pasa a querer ser el 5% de mejores notas, que es lo que nosotros buscamos en Medna. Y como les decíamos, Medna básicamente es esto, el tener tu base estructurada, el ir a través de los pasos, a través del método para ser alguien diferente, no ser aquel que simplemente pasó o estaba después de esa graduación empezando a estudiar a ver si es que se pasa o no se pasa, ¿no? Esto es como bastante interesante para la persona que nos está escuchando, porque capaz escucha Medna, Medna, Medna todo el momento y dice, bueno, ¿qué es esto? Es una metodología que surge para estudiantes, creada por estudiantes que iban a dar el mismo examen, que pasaron como por las mismas angustias, se unieron una noche, unas varias noches y madrugadas, organizaron algo que les valía y hemos ido haciendo crecer plataforma, ahora tiene inteligencia artificial y cada año vamos sumando cosas, actualizando temas para que a ustedes les sirvan. No es improvisado, no es una inteligencia artificial la que hace toda esta preparación, sino años de conocimiento que básicamente colegas que estuvieron en el mismo lugar que ustedes están lo han adaptado hacia ustedes. Acá me llevo una pregunta también para la comunidad. Si es que tú estás capaz en el internado y todavía no empezaste a prepararte, ¿qué estás esperando? Entonces, esta preguntita de acá va para Clip, va para que nos responda la gente, para que también alertarnos a nosotros de, antes esperan, esto parece como los romances, ¿no? Las abuelitas decían, bueno, antes se conquistaban con cartas, ahora se conquistan por Tinder, digamos, si es que se puede llamar conquistas. ¿Qué están pasando? Porque las generaciones pasan, la que rindió con ustedes operaba de una manera distinta, ahora ya tienen inteligencia artificial, operan de distintas maneras y así vamos con Darío. ¿Tú cómo ves? Las nuevas generaciones, el interno que hoy en día está pasando, como se parece, similitudes, distancias con sus generaciones, ves esta brecha generacional, ¿qué te encuentras? Son diferentes, cada generación es diferente. En realidad, 3, 4 generaciones que estuvieron en mi carrera, generaciones grandotas, todos son diferentes. Es importante decir que lo que buscamos, lo que deberían buscar y qué es lo que los diferencia de ser un médico, no sé si ser un poco fuerte el decir esto, pero un médico mediocre, un médico tranquilo, que no sobresale al ser un médico que sobresale es el conocerte, el saber cómo aprender, el saber cómo puedes hacer las cosas e incluso disminuye tu confianza, aumenta tu confianza en las cosas que hacen y mejoran la forma en la que atiendes a los pacientes. Creo que eso es lo que está faltando, o sea, justo lo que tú decías, esto de que las nuevas generaciones no les gusta el continuo, los hábitos, la disciplina es muy real, pero sí sigue existiendo y yo creo que siempre va a existir aquel que quiere ser más allá. Y el que quiere ser más allá se lo nota desde lejos en cada una de las generaciones. A través de esto, que es el querer, el entenderte a ti mismo, el querer motivarte, el querer motivar a los demás y el saber cómo estudiar y cómo enseñar. Nuevamente, ¿no? Lo que decíamos el episodio anterior, el hablar, el hacer algo extra, siempre te va a dejar por ahí un paso más adelante y eso es lo importante en la búsqueda también de una adecuada formación y de un adecuado círculo de trabajo para que puedas ser realmente exitoso en la medicina o en tu vida y con lo que consideres éxito, ¿no? Micho. Estoy como, me quedé pensando así, comunicación, 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 será porque yo soy comunicadora, pero es clave. Saben que hay un montón de estudios que dicen que entre más nos pegamos a la tecnología, más nos metemos en la inteligencia artificial, el scrolling, más deshabituamos palabras. De hecho, cada vez utilizamos menos palabras. Los niños usan menos palabras porque están más conectados con la parte tecnológica, porque el lenguaje no se necesita. Entonces,
La pregunta también aquí un poco se dispara y tema para próximos podcasts, es la teleconsulta, ¿no? Capaz el médico está evolucionando con toda esta tecnología y se está desligando de lo que naturalmente venía de la mano del médico, ese médico paciente, ese cara a cara, y también deshabituando de las rutinas que implicaba eso, porque si yo voy al consultorio, establezco una rutina. Yo estudio, después abro mi consultorio, atiendo. Ahora es todo un desorden, puedes hacer teleconsulta y también estarte preparando para las residencias. Los tiempos ya no son lineales, no sé si es que alguna vez lo fueron, pero es interesante topar el tema como con los internos. Yo no sé si es que ahora todo mundo quiera, por ejemplo, hacer una especialidad. Quisiera preguntarle a Darío, como tú ves ese ánimo en la gente que quiere hacer especialidad o no saben qué hacer, porque eso también viene con las nuevas generaciones. Recordemos que la medicina no es solamente el ver pacientes, no es el ir de guardia o ir al consultorio, veo a mis pacientes y me voy a dormir toda tu vida por 40 años. La medicina es una ciencia y a la vez es un arte. Entonces, sí, yo veo bastante que esto de health tech, esto de telemedicina, incluso yo tengo un certificado de la AJA de telemedicina. Es importante el entender todas estas herramientas para ir más allá de. Ahora, es muy importante el saber que hay gente que puede hacer especialidades no clínicas. Hay mucha gente que he visto que hace Global Health, hace estadística, investigación, gente que se dedica a la enseñanza y, y cada una de estas cosas vienen con herramientas nuevas, ¿no? Son herramientas para un médico. Yo al menos me enamoré de la medicina. Recuerdo claro cuando estaba en sexto semestre dije, a mí me encanta la medicina porque puedo hacer muchas cosas. O sea, siempre quise ser aquel clínico e investigador que a la vez pueda enseñar a la gente. Y son caminos diferentes, más allá de los que al momento entendía en ese momento. Y sí, vamos a hablar muchísimo sobre este punto en los siguientes podcasts, pero hoy déjenme volver al internado y debemos un poco el punto a la comunidad que nos está escuchando, porque Darío, si es que alguien está en el internado y todavía no empezó a prepararse, ¿qué crees que debería preguntarse o qué crees que debería hacer hoy antes de seguir postergándolo? ¿Qué debería preguntarse? Algo que siempre les pregunto, ¿quién eres? O sea, debería preguntarse quién eres y quién vas a ser. ¿Vas a ser aquel que el examen la va a pasar sufriendo? ¿O aquel que ya estuvo estudiando todo este tiempo y el día del examen va a salir un risueño, decir, bien, saqué mis 95? Y después va a estar listo con esas herramientas para después en el posgrado dice, ah, ok, yo sé cómo en realidad resolver esto, ya entendí y supe, o sea, es la pregunta esencial. Una persona en el internado, un médico que ya es interno, siempre les he dicho, no es un secretario, no está ahí solamente para llenar el puesto, pero la decisión de quién quiere ser es de cada uno. El saber cómo estudiar por él mismo, el motivarte, la independencia, nace de cada uno. No, es lo mejor que podría decir que de alguien que no está en ese punto en el internado y está dudando en qué hacer. Sí, más que todo dejar de perder el tiempo, ¿no? Ponerse en acción. Y con eso no le decimos a la persona compra Merna, ¿eh? No, no, no se trata de eso en realidad. Es haz lo que puedas y lo que quieras y lo que consideres necesario para ir un paso adelante. Es decir, desactiva Facebook, desactiva Instagram, o pon tiempos específicos. Cuando estés subiendo de un piso a otro, en vez de en el ascensor abrir Instagram, bueno, abre una pregunta, hazla, resuélvela, estúdiala y en cada ratito libre ocúpalo en hacer algo útil, ¿no? Es algo que intentamos hacer con las flashcards y todo dentro de Medna, pero no es en sí esto para decirte ve a la página y compra ya, sino más que todo para darte herramientas para poder ejecutarlo de la mejor manera y decirte, el tiempo de empezar es ya, es algo que veníamos hablando en comunicación en el anterior podcast y que hoy volvemos a decirlo, el tiempo de empezar es ahora. Me parece Precisamente eso. Sí, me parece importante decir que no eres un impostor, o sea, la persona que está escuchando esto, que entienda que no es que es flojo, no es que pueda, no pueda, no eres un impostor. El síndrome del impostor no te va a ganar. Puedes hacer más allá de lo que en realidad otras personas han hecho. Incluso nosotros, así es como iniciamos, ¿no? El tratar de hacer algo más.
Hay algo interesante, me quedé con esto grabado. Yo estuve capacitando a docentes en una universidad en Ecuador. Es algo medio triste, pero a mí se me quedó así como membrete. Me dijo, en Ecuador no se necesita hacer las cosas excelente, sino solo un poco más allá del promedio. Y esto te habla de una realidad que no es que necesitas hacer las cosas perfectas, necesitas hacer las cosas porque el promedio no lo hace. Entonces, justamente lo que ustedes decían, esto del síndrome del impostor, esto que entra, la duda, el no sé si será este el momento. Si ya te estás preguntando, seguramente ya te diferencias de la media. Por ahí comenzar a rodearte de gente que tiene comunidad, que habla cosas que nos están hablando, rodearte de entorno, porque meta no solo es, como decía Gus, compren. Es una comunidad que te invita a hacer las cosas distintas, porque ¿cuántos médicos se emprenden? Generalmente uno se enrumba a hacer ciertas cosas como la forma tradicional y no siempre están ahí las respuestas o los sueños que queremos conseguir. Está buenísimo eso a tomar en cuenta. ¿Sabes qué? Contexto. Darío cuando estaba en el internado vendió un montonazo de cursos, o sea, más que vendió, por recomendación de él, llegaron un montón de personas y en algún momento le pregunté, bueno, o sea, pero ¿qué le decías a la gente? En serio, ¿qué le decías a la gente? Da la receta. Y me decía algo que se me quedó muy grabado, que era que Medna no solo le servía para el CASE, sino para entenderse, para saber cómo estudias, cómo aprendes y también que le había recordado qué tipo de profesional quería ser. Dari, ¿qué querías decir con eso? Bien, es que sí, es maravilloso. Recuerdo claro en el internado que, y todavía ahora como coordinador de docencia, fue el regresar a mi internado. Veías internos que en realidad simplemente hacían lo que les decían, esperaban, sentaban, cumplían sus horarios y se iban. Recuerdo que me preguntaban más que nada qué era el METNA o cómo estoy estudiando por el caso. Y yo les decía que no se trata de que sea solo METNA, o sea, en realidad se trata de entenderte a ti mismo. Medna no te está dando un libro para que estudies. Medna te está enseñando cómo entenderte a ti, cómo hacer el proceso, cómo estudias. Te da más tiempo. No estás comprando simplemente una plataforma, estás comprando el tener libertad de entenderte y así saber qué tipo de profesional quieres ser. Ver si es que quieres ser un profesional como un promedio o en realidad estás empezando tu paso a ser uno de los mejores. Que era, no sé si yo lo decía como para venderlos, no lo decía para venderlos, pero ellos simplemente iban a la plataforma después de que teníamos esa conversación. Qué importante, ¿no? Qué importante rodearse de gente que a uno le ayude a moldear ese camino. Y con esto le estoy hablando a esa persona que nos escucha, que a veces no confía en ellos, que capaz lo tildaron de flojo, que creen que no están o no tienen la suficiente vocación o que la cabeza no les da. A veces el problema es que están estudiando desde el miedo y en esto las emociones pueden jugar una pésima pasada. Entonces, dentro de esto, dentro de ese desorden o desde la soledad, lo que se buscaría es siempre estudiar en comunidad. Aquí en Medna encuentran una comunidad, encuentran una guía. Y con esto quiero preguntarle a Darío si es que para aprobar el CASES, Medna alcanza o el estudiante de alguna manera tiene que cambiar algún chip, algo internamente como para aprobar. Esa es una conversación que siempre hemos tenido entre nosotros en Medna y Gustavo no nos va a dejar mentir, porque es una conversación que hemos tenido desde que yo era su externo y yo iba a hacer guardias con él, ¿no? Básicamente, no es solamente Medna, o sea, en realidad es qué quieres tú, es no solamente el querer pasar un examen, no ir desde el miedo, porque como les dije, el miedo todos lo tenemos, es algo natural del ser humano, pero la forma en la que te enfrentas al miedo es cada una de las cosas que haces para ir mejorando. Creo que eso es lo que tendría que decir dentro de esta pregunta, porque Medna no es magia, o sea, en realidad tiene que ver con que la persona quiera hacerlo y ya queriendo hacerlo,
te diferencia del montón, te diferencia del promedio y ya no vas a ser una persona que está leyendo un libro para poder dar un examen. Vas a ser un médico que está aprendiendo para que vean que en el examen tienes las capacidades y puedes más. Me sacó las palabras de la boca, de verdad. Lo que Medna no es magia, es específicamente lo que iba a decir. Aquí no es comprar y se va a cumplir, y aquí no es comprar y te vamos a dar el examen. No, esto es acoplarse al método y estudiarlo. Así que, eh, Darío, ya para ir cerrando más o menos el podcast, si alguien esté escuchando esto y le faltan más o menos 3 meses para el CASES, tiene miedo y no sabe si está estudiando bien, y por ahí piensa que pedir ayuda es de débil, ¿qué le dirías? Yo le diría que los débiles son aquellos que nunca piden ayuda, que si no sabes algo y no quieres aprender significa que eres débil, significa que no estás motivado y no quieres más, que el pedir ayuda de personas que sepan más, que ya pasaron el camino es súper necesario. Es básicamente en qué está hecho la medicina, ¿no? En el pedir ayuda, en el tener gente que sepa un poco más siendo nuestros residentes mayores y después nosotros de enseñarlos. Y se ha visto científicamente, el método de Feynman, horizontalización del liderazgo, todo este tipo de cosas que nos ayudan a mejorar. En un nervio, en una frase, en una cosa que les diría es simplemente eso. En realidad, el débil es aquel que no pide ayuda, porque el que pide ayuda quiere ser más. Aquí, como parte de mi intervención para ir cerrando, voy a compartir otro tip presidencial que siempre me gusta meter ese conocimiento que uno se tiene capaz de las élites, ¿no? Que le sirven a uno como mortal. Si es que ustedes no se sienten seguros para dar un examen y creen que comprando un curso, que creen que capacitándose con profesores es su mejor metodología, háganlo. No dejen de hacerlo porque el compañero que está en la misma posición que ustedes les dice, ay no, qué vergüenza prepararse con alguien, es porque tú no puedes solo. Si es que gente que está muchos pasos adelante que tú admiras, te está recomendando eso, escucha solo a la persona que tiene la vida que tú quieres. ¿Para qué estás escuchando los comentarios negativos de tus compañeros porque estás en la misma posición que tú? Capaz estás igual de perdido. Entonces, acá en Medna yo siempre les he dicho a ustedes, tenemos profesionales excelentes porque no son solo 4, tenemos la oportunidad de entrevistar a un montón de quienes están detrás, ¿no? Entonces sería interesante que la gente vea que estamos regados por todo el mundo, que tenemos especialidades, que tenemos una manera distinta de ver la medicina. Así que gracias, Darío, por tu presencia y te dejo con Gus. Última pregunta, Dari. Quiero unas palabras para ese Darío que estaba un día antes o 2 días antes del examen, sentado solo en la noche, estudiando, sin saber si iba a lograrlo. ¿Qué le dirías? Va, hablando del CASES, de cualquier otro examen, ¿qué palabras tienes para esa persona? Creo que al Darío que siempre está antes de los exámenes, que como les dije, todos son humanos, todos tienen miedo, todos llegan a ese punto de ansiedad, sino que tienen que aprender a manejarlo. Yo le diría que todo va a estar bien. O sea, en realidad no tengas miedo de dejarte brillar. O sea, si es que ya has hecho todo este tiempo, has estudiado, tienes tu método, tienes tu disciplina, tienes que confiar en ti. Ya se fueron todos los factores que podían ir en contra tuya. Ahora solamente tienes que estar tú a favor de ti mismo. Creo que eso es lo que me diría. Perfecto. Muchas gracias, Dari, por acompañarnos hoy, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Y recuerda, no esperes sentirte listo para empezar. A veces uno se siente listo después de haber empezado. Si necesitas método, ya sabes dónde encontrarnos. Y en el próximo episodio cambiamos de escenario. Vamos a hablar de qué se viene después del CAS, de ese arduo mundo desde la rural, y vamos a intentar hacerlo por ahí desde alguien que vivió las cosas, pero más que todo que pudo eh, entenderlas desde adentro mismo del sistema. Así que, bueno, hoy somos Gus y Michelle nuevamente, y esto fue Medna Sin Filtro.